Hoy, en el episodio número 4 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast, vamos a hablar de las lealtades familiares que duelen, de esos pactos no dichos que obligan a callar, incluso cuando lo que ocurre en casa es violencia, abuso o humillación. Y si el agresor es tu hermano, y si además de años de maltrato te expone públicamente con fotos íntimas, este episodio no es fácil, pero es urgente, porque hay silencios que enferman y palabras que pueden empezar a sanar. Sara Restrepo se atreve a alzar su voz y ser voz de muchas. Bienvenidos. Hola a todos. Hoy tenemos una hermosa invitada, una persona muy valiente y muy fuerte que se atrevió a alzar la voz, a contar su historia tan íntima, tan dolorosa a veces, pero con un significado o con un resignificado que ella misma le ha dado y que además detrás de eso le ha dado voz a otras mujeres y a otras personas. Es una historia donde vamos a hablar de un tema tan complejo y que casi todos lo hemos vivido y son esos silencios familiares. Las cosas que tenemos que callar solamente por ser familia, por ser leales a nuestra familia o porque así de generación en generación nos lo han enseñado, que todo hay que ocultarlo y que los trapos sucios se lavan en casa, como se dice coloquialmente, pero detrás de eso hay cantidad de historias dolorosas, horrorosas, que se viven día a día, abusos, violencias, todo tipo de situaciones. Hoy estamos con Sara Restrepo. Te damos la bienvenida, Sara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Andrea, a ti por la invitación. De verdad que es increíble cómo podemos romper barreras, o sea, cómo nos podemos conectar y cómo esto puede llegar a un alcance tan bonito, porque es simplemente la unión de una fuerza que viene de un propósito muy bonito y que además nos ayuda a sanar todos los días, porque eso es un proceso que no termina. Entonces, Ah, muchas gracias a ti también por permitirme resignificar mi historia. no, muchísimas gracias. Bueno, empecemos conociéndote. ¿Quién es Sara? ¿Cómo fue su entorno familiar? ¿Cómo fue tu vida desde la infancia hasta tu adolescencia? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, Sara creció, siempre lo he sentido así como en dos mundos, pero así no lo percibía Sara pequeña. ¿En qué dos mundos? En un mundo de muchas carencias económicas, pero mucha abundancia amorosa, mucha abundancia de cariño, de risas, de la familia, el compartir, de la reunión familiar. Y por otro lado, un poco más de abundancia económica, pero más sutileza, más lógica, más argumentación, más, tú sabes, ¿cierto? Entonces pero yo nunca me sentí en dos mundos, entonces fui una niña que creo demasiado abundante. Sí, en una abundancia que en ese momento no reconocía, porque tampoco reconocía ni eso ni lo violento, porque eran dos matices demasiado extremos, porque ya voy a esa parte violenta. Entonces, siempre escuché que éramos como un ejemplo, entonces que la unión y la unión y en el otro lado siempre el apoyo económico y no, todo era perfecto. Claro, Entonces, lo demás era bobaditas, que lo claro. demás cuando ya uno cuenta, perdón, que lo demás cuando ya uno cuenta las bobaditas, uno se da cuenta que no eran bobaditas y que eso pasa en toda la vida. Entonces, Sara, una niña que creció feliz, con muchos amigos, siempre evité estar en mi casa, de eso me di cuenta estando grande, entonces era una niña que mantenía siempre en la casa de sus amigas. A mí pueden recordar, y estoy completamente seguro, las mamás, las tías y las familias de mis amigas del colegio, porque yo me mantenía todo el día en la casa de las amigas. Ujú. Todo el día yo llegaba a las 9 de la noche a mi casa y mi mamá me decía cómo le fue, dónde estuvo, yo le decía, ya me creía, no había ningún problema. Yo entiendo desde hoy que habían tantas cosas por resolver en esa cabeza de mi madre que ella confiaba. La niña no daba problemas, nunca le ponían quejas de la Claro. niña, entonces no había inconveniente. Entonces fui realmente una niña que no mantuvo mucho en casa pasaban muchas cosas, Y el que estar esas cosas. afuera era una forma de tú refugiarte, o sea, la huida, el darle como la espalda a la situación era la forma de protegerte. Sí, es que creo que esa Sara pequeña tuvo una inteligencia inconsciente, yo le llamo a esa sabiduría genética que Ujú. traemos, eso que no le sabemos poner nombre, pero que viene con nosotros, que de alguna forma si uno mira a ese niño, supo sobrevivir de alguna A forma. ver.
o fue grosero y se supo defender, o fue tímido y supo ocultarse y que nadie lo viera en un ambiente donde no tenía que ser visto. De alguna forma esa niña logró sobrevivir con su humor. Entonces, cuando yo estaba en casa, en la casa donde había violencia y todo, yo me reía. Tenía una tía que murió apenas el año pasado, que fue quien me crió y me enseñó el amor como lo veo yo. Una mujer con dolor toda la vida y fue la casi protagonista de la vida de todos los que vivimos en casa. Mm. Y con ella el humor era, o sea, el dolor era objeto de risa, era objeto de risa, o sea, era una risa, era un chiste. Si a ella le dolía otra cosa, decía, ay, otro enfermo, ay, y eso siempre lo escuché en mi casa, ay, la casa de los desbaratados. Era una cosa impresionante. Yo me doy cuenta de eso hoy que soy grande. Hoy que soy grande reconozco eso como una herramienta, pero en ese momento era una venda que tapaba lo que realmente sucedía. No era un humor consciente, trabajado para que nos riamos y saquemos los temas y los conversemos y los traigamos a mesa sanamente, sino que era un espacio para tapar. Y lo usaba yo y lo usábamos todos. Entonces creo que esa Sara era muy divertida, era muy elocuente, era muy teatral, muy histriónica, tenía como todo eso expuesto, pero para defenderse. No lo usaba para mostrar sus talentos, por ejemplo, presentarse, soñar, nunca, no, Ujú. eso no era permitido. Era para ocultarse más bien. Sí, o sea, y soñar tan alto era una cosa que, o sea, primero solucione esto, Claro. primero salga de aquí, primero salga adelante. Esa frase a mí casi no me gusta, A mí porque como tampoco. así, voy entonces, Sí, a mí tampoco. O como que hacer, salga adelante. o ser alguien en la vida también me parece supremamente. Exacto. Y O sea, entonces, ya ¿quién he somos sido? alguien, es que somos. ¿En qué ¿Quién he momento? sido todo este tiempo? He sido una farsa. Solo si estudio soy alguien en la vida. O sea, y entonces, ¿quién he sido? Eso me parece Hasta que yo misma es, me sí, confundía. Yo es decía, pero minimizarse. sí, pero ¿cómo así? A mí me enfurece, me descompone. No cuando cualquiera me dice eso, sino cuando, por ejemplo, mi papá o mi mamá, o cuando alguien muy cercano, es que yo me di cuenta en todo el proceso que llevo de vida que para mí el amor, yo he sido una niña, lo dejé de ser en un tiempo, que ya voy a ese momento, pero fui una niña que como que el amor yo sentía que llegaba por todas partes. No llegaba aquí, pero llegaba acá. No, no tenía una conexión con mi hermano, porque nunca pude jugar con mi hermano ni nada, porque si él se enojaba, era una pela, o sea, me pegaba a él, o se enojaba y era una cosa horrible y nos resultaban pegando a los dos, porque si yo me defendía, nos pegaban a los dos, Claro. entonces era horrible. Entonces yo evitaba, no, que él iba a estar y yo, ay, no, yo no juego. Él lo van a invitar, ah, yo no voy. O sea, no, yo evito. Y a mí me Sí. decían, evite problemas, mijita, Ujú. evite problemas. Es que usted calladita evita problemas. Sí. Y mi abuelita era Es tan, muy común eso. no, ella era, pues, es que a uno le mostraban que no está mal. O sea, uno lo dice no por reproche, sino porque hay que aprender de ello. Pero a uno le mostraban el silencio como nobleza. Y entonces el silencio como muestra de ser buena persona. Sí. Entonces quien hablaba no es una buena persona. Quien Y se todavía, revelaba era la quien persona. habla en una familia rompe Claro, los lazos. O claro. sea, rompe esa, como tú dices, esa lealtad que se Y no el genera. que causa el problema es el culpable, sino aquel que habla y lo expone. Termina siendo el culpable. La eh, víctima termina siendo acribillada y el justiciada. victimario de toda una familia, o sea, yo soy victimaria de toda una familia, o sea, Claro. yo me río y lo hago humor hoy, no por taparlo, sino por exponerlo de una forma que no sea brusca. Por Ujú. ejemplo, hoy he aprendido a usar el humor para darle voz a a esas historias o a esas situaciones que dentro de la historia son bruscas al hablarlas. Entonces es una Ajá. herramienta, es como Sí. una lija, Claro, cómo como que hacerlas sea más lija, anécdota, quitarle pero que se ese, muestre. ajá, pero que se muestre, pero que se Pero muestre. que se hable, eso, que no sea para callar y para decir, ay, ja, 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 sí, ya hablemos de otra cosa. Entonces fui esa niña así como, no compartía con su hermano, pero tenía primas, o así lo sentía, yo así lo recuerdo cuando era pequeña. Yo veía ese equilibrio, yo pensé que todo el mundo entendía eso. O sea, Era y normal. soy yo la que no soy capaz, sí, soy yo la que no soy capaz de matizar, soy yo la que me estoy envolviendo por dentro en un mundo, o sea, esto es normal, todo el mundo vive esto. Ujú. Y cuando digo esto es
Me refiero a mi abuelo sacándole cuchillo a mi tía, o sea, muchas situaciones dentro de la casa que eran disque normales, Sí, ¿verdad? Disque normales, o sea, entonces yo decía, yo soy la que no soy capaz con esto, o sea, soy yo la que estoy haciendo algo mal, porque realmente no sé manejar todo esto, no estoy siendo capaz. Y en ese aguante creo que llegué a un punto donde conocí a una persona, conocí a la primera pareja que me enseñó a revelarme de ella misma, pues de él mismo. Enseñándome a revelarme de él mismo, porque ajá, él se convirtió en esa voz que me decía que me revelara, pero cuando fui a revelarme por él, casi me acaba, ¿cierto? claro, Entonces fue otro choque con el amor y la violencia. Entonces fue otro choque con el amor y la violencia, porque ¿cómo así que de nuevo, qué está pasando en mí? Entonces algo en mí me están diciendo que es que soy yo, entonces yo que tengo, que conecto, que a uno le dicen que es que uno tiene algo, sí, que hay que verlo de una forma muy profunda para entender qué es lo que se está diciendo cuando le dicen a uno que es uno el que debe trabajarlo, pero no es uno el culpable, no es uno, pero yo me empecé a ver de esa forma. Entonces pasé ya a culparme por ser parte de, porque es que crecí en una familia así, es que así claro. soy, eso está en mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí creo que comencé terapia y comenzó a cambiar mi vida un poco, no del todo, pero comencé a conocer otra perspectiva de esa situación. Y eso ya me permitía decir, no, pero es que eso no tiene que ser así, es que puede que sea de otra forma, a A cuestionarme. cuestionarte. Yo le llamé a eso mi adolescencia tardía, porque mi adolescencia no llegó a los 15. Esas preguntas muchas veces se las empieza a hacer una persona a los 14, a los 13, a los 12, a los 15 años, 16. Yo a Lo que los pasa, 22. lo que pasa, Sara, es que ha sido muy importante lo que has dicho. Como tú creciste en ese entorno, se volvió normal para ti. ¿Cómo te vas a cuestionar algo que es normal, que así funciona? O sea, esto es mi familia y así funcionan las familias. Las personas que han vivido abusos de todo tipo o este tipo de violencias o situaciones así, vienen a caer en cuenta muy tarde ya. Si tú les preguntas, y la gente a veces dice, ¿cómo va a decir que el papá la abusaba y que a los 16 años vino a hablar? Porque era una niña que no sabía que eso era un abuso. O sea, no tenía ni idea. Es cuando ya se enfrenta, como digamos, al mundo exterior, cuando ya comienza Sí. uno a conocer otras historias y uno dice, venga, pero esto no era así conmigo, esto era diferente. Y alguien, hasta incluso otra persona le dice, no, eso no estaba normal, así no era. Entonces, pero es muy cruel que la sociedad entera comience a señalar y a decir, o sea, ¿cómo tan grande? ¿Cómo dejó pasar las cosas? Sí, porque eran normales. Y es increíble. Y además, yo hice énfasis en lo de los dos mundos al inicio, porque eso comenzó a ser para mí una alternativa. Entonces a mí me decían, empecé a escuchar cosas como, es que entienda a su abuelita, que es que ella es del campo, entonces ella no pudo estudiar, entonces su tía Mm, tampoco, entonces el acceso a la información. sí. Y yo dije, es verdad, la información a uno de alguna forma le da alternativas y de pronto ellas no conocen esas alternativas, entonces voy a buscar ayudas en la familia que tiene las alternativas. Sí, aquella que no es del campo y aquella que tiene el conocimiento. Y entonces empieza la vida a mostrarme el humor en vida propia, yo de stand-up en stand-up, viendo monólogos de todos, decir, ¿qué te pasa? Cálmate. Si tú no le prestas atención, no pasa nada. Ignóralo, no pasa nada, no importa, haz de cuenta que no pasa nada. Y empieza Sara a convertirse en una Sara llena de ira. Claro. Y me recuerdo, porque realmente yo estaba llena de ira. O sea, yo recuerdo despertarme todos los días, tanto que llegué al punto de decir, no, así yo no voy a vivir, ¿cierto? Porque me recuerdo llena de ira. Entonces, todo lo que me decía a mí cualquier persona, yo tenía la respuesta. Claro. Se convirtió en una, ya sé, en una defensa, en esa etapa de defensa. Muy reactiva ante Que hoy todo. lo importante de eso, porque fue lo que realmente para mí hoy significa cuando la gente dice hay que cortar las ramas.
que quizás las corté de una forma equivocada, Las porque arrancaste. duele igual, de No cualquier forma podaste, no duele. podaste. Sí, no fue una podadita, fue como arrancado más bien. Sí. Pero porque así fue, yo comencé a alejarme rotundamente y si no era rotundamente, era groseramente, pero no sabía tampoco poner límites. Había un Hoy abrazos a rechazo, es que ellos. había un rechazo a la situación, pero no estaba la forma correcta de manejarlo. Obvio, es que estabas hasta confundida. Y esa búsqueda yo decía, pero entonces, ¿cuál era el amor? Es que, ¿dónde está entonces todo ese amor? ¿Qué es el amor entonces? Y me decían, no, es que no debes amar a esa persona que te golpeó y a mí no me coordinaba, pero como que a él no y a mi mamá sí, Ujú. como que a él no y a mi hermano sí debo amarlo, como que a él no y a mí, y ¿qué es esto? Sí, son Y llegan violencias mis hijos, selectivas. exacto, Ujú. como que sí, aquí no, esas eran mis cuestionamientos y aparte llegan mis hijos, llega la construcción de una nueva familia y la Te responsabilidad. cambia totalmente la forma de pensar. Y tú sabes cómo hacerlo. Tú ya sabes, tú ya tienes tus principios bien fundados y sabes cómo hacer absolutamente todo y tú ya sabes cómo comportarte y tú ya sabes, entonces todo lo que has dicho que tu mamá hizo mal, tú ya sabes cómo no hacerlo y tú ya Ujú. sabes, tú ya sabes. Y yo sé qué. Y yo decía, yo sé qué, qué es lo que tengo que Estoy saber. en blanco. Sí, llegó un momento y llegaron las equivocaciones entonces con los niños y llegué a verme como esa mamá que dije no voy a hacer. De una forma u otra Justificar, se expone lo que uno ha aprendido. exactamente. Ujú, Afortunadamente lo vi de esa forma y no comencé a ver que otra vez tenía el castigo de tener unos hijos que me retaban y me hacían ser violenta, ujú. porque ese es el discurso que yo escuché. Mi hermano fue culpable de que mi mamá le pegara desde los 5 años, que hoy sé que es un discurso que ni es culpa de ella ni es culpa de él, pero que a ambos les ha hecho mucho daño. Claro, A muchos nos ha hecho daño en el entorno. Hoy sigue haciendo daño ese mismo discurso y no transformarlo. sí. Hoy sigue todavía después de tantos años. Entonces hoy agradezco verlo desde ese lugar, desde el lugar de se expuso eso que estaba en mí y que yo no había visto. Gracias infinitas. Entonces vi a esa Sara certera que le decía a un niño que tenía que entender no sé qué, que tenía que saber no sé qué. Afortunadamente hoy todavía son niños, un poquito más grandes, pero cuando los veo y nos ponemos a hablar porque hablamos de esos temas y le digo, ¿tú recuerdas a la mamá que tenías en ese momento? Y hablamos de eso porque es darle voz a ellos también. Yo sé lo importante hoy, una niña de Ujú. 30 y casi 3 años, Un adolescente. importante de que a uno simplemente le digan, ¿y tú qué sentiste? Ay, sí. No, no qué pasó, no eso es poquito, No, no eso es una bobada, no eso no importa, no eso, eso no se sí, habla, no eso trae problemas, no eso no. ¿Qué sentiste? No sí, más. sí, es verdad. Ya. Ese es el verdadero Eh, apoyo. Sí, es la forma, te juro que para mí es el amor más bonito que hoy me están enseñando a mí estos dos chiquitos Y mira que vinieron. qué lindo que tú tengas ese tipo de conversaciones con los niños. Porque los papás a veces, como nos creemos invencibles y cero errores, entonces no somos capaces de admitir nuestras propias faltas, nuestras propias debilidades ante los hijos. Y eso es un grandísimo error. A los hijos también se les pide perdón. A los hijos también se les reconoce los errores. Hay que decir, me equivoqué, hijo. Esta no es la manera. Porque si no, el hijo, ¿cómo va a aprender ese valor del perdón, de la humildad, de la nobleza con otro ser humano, de la compasión y la empatía? No hay forma si no se lo enseñamos con nuestra propia cotidianidad. Exacto. Y tenemos como recurso los errores propios. Claro, No hay que buscar no, no hay que recursos, no hay que buscar buscar nada. tabletas, no hay que buscar nada. Tenemos nuestros propios errores que son todos los días y Ujú, que yo, en mi caso, en mi casa se usa el humor para traspasarlos. Ahí es donde aparece. Entonces ahí es donde ujú. mis hijos, que hoy hayamos encontrado la forma en la que un niño le pueda decir a su mamá, uy, mami, pero ahí está siendo groserita. Divino. Está siendo groserita. Ah, Tan te estás linda como la pasando. niña, sí, tan linda ella. Yo qué le digo, yo mami, ¿qué te respondo? Que se pueda atravesar.
ese miedo que después se convierte en respeto, que al inicio es miedo porque Ujú. somos seres sobrevivientes simplemente y que se queda ahí a veces toda la vida. Hay personas que nos quedamos en el miedo muchos años y Sí. el miedo nos termina rigiendo la vida. Ujú. A mí hoy, y te lo digo, me parece muy bonito los espacios y los agradezco mucho. Es que por eso es que esto me parece mágico, porque los espacios en los que yo he podido compartir con otras mujeres que, por ejemplo, son mamás más adultas, entonces tienen hijas de mi edad y me pueden decir, hoy tengo amigas que tienen hijas de mi edad y que hablamos de estos temas y estamos aprendiendo lo mismo a pesar de la brecha de edad, a pesar de todo, ahí estamos en el aprendizaje acompañando y me dicen, es que mis hijos son unos maestros. Y yo digo, ay, bueno, o sea que yo también lo soy, lo sepa mi mamá o no. Sí, Pero entonces claro, mis hijos lo son para mí, lo claro. sepan mis hijos o no. Soy yo la que ahorita tengo la oportunidad ya no de recalcarle más a mi mamá, soy tu maestra, eso a mí, uno que tan, como tan egocéntrico. Sí, sí, Cálmese, sí. Sara. Ya, no quieres aprender nada de mí, está bien, tienes todo el derecho. Continúa entonces viviendo de la forma en la que Ujú, quieras, ujú. pero yo con mis hijos quiero tener una relación diferente. Yo no quiero que mis hijos sientan este dolor de no sentirse amados por su mamá o de sentir que hay un amor que no se quiere transformar y que ya el amor, es que el amor, no solo eso pasa en las parejas, sino también en la familia. Sara ha sido una persona durante toda su vida que se ha cuestionado esto. Siempre me he cuestionado el amor, porque para mí, como que las opiniones de la gente de verdad nunca, o sea, nunca, yo recuerdo que a los 10 años la mamá de una compañera, una tía, algo así, me dijo, ay, esta muchachita sí es entrona. A mí eso nunca se me va a olvidar porque durante muchos días yo me fui a cuestionarme qué significaba eso. Ella me estaba diciendo algo bueno o algo malo. Ella qué me estaba diciendo. ¿Eso está bien o está mal? O sea, ella me está resaltando que yo soy conversadora y lo que siempre me han O me dicho, está o diciendo que fue soy que muy fui metida. o soy imprudente, sí, o fui imprudente. ¿Qué me está diciendo la señora? No entiendo. Entonces, siempre me cuestioné si estaba dentro del amor de las personas o no, si las personas estaban dentro de mi amor o no, porque si están ahí, hoy ya más consciente sé que eso lo puedo potenciar, al Claro, contrario, porque puedo iluminar a quienes amo y ser iluminada por quienes me aman de una forma brillante, porque el amor sí es muy bonito, pero también identificar cuando no. sí. Y me parecía muy sencillo decirle a los de afuera, entonces mis amigos, los compañeros de colegio, tuve relaciones muy intensas en todo ese proceso, pero eran personas que venían e iban, así Ajá. estaban en mi mente. Algo que también hizo sobrevivir a esa Sara grande, a esa Sara joven, a esa Sara que estaba trabajando, a esa Sara adulta ya, Ujú. que también hoy lo veo como algo muy triste, porque llegaron a la vida, si yo lo veo en retroceso, personas que quizás quisieron tirar hasta una soguita, que llegaron helicópteros a salvarme, Ujú, llegaron avionetas, y yo, ujú, esta es mi isla. ujú, No, ujú. esta es mi isla y yo amo mi isla. Claro, aquí Y yo me de mi quedo. isla no me voy porque yo voy a salvar mi isla y esto va a ser una metrópolis. Claro, claro, es verdad. Venga, Sara, desde acá arriba se ve. hay algo muy importante con respecto a lo que estás hablando y es que confundimos mucho la parte del vínculo con la relación y no sabemos en dónde ubicar el amor, que es lo que tú estabas hablando. ¿Dónde está el amor? Porque es que el vínculo es eterno. O sea, el vínculo con mi madre, el vínculo con mi hermano, el vínculo con mi tía, sí, tengo un vínculo familiar. Eso es una cosa y eso no va a desaparecer. Pero ¿qué relación tengo con esa persona? Y ahí es donde juega el amor. Porque es que hay una buena relación, hay una relación mala, hay una relación. ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Hay una relación con amor o hay una relación irrespetuosa? Ahí es donde varía. El vínculo no lo vamos a dejar nunca. Así de sencillo, pero el vínculo no nos obliga a decir que todo está bien y que hay una buena relación, disfrazándola de eso. Es que como somos familia, como tenemos un vínculo, esto tiene que estar perfecto. Y no, Exacto. hay que encontrar ese punto y hay cosas que sí y hay cosas que no, así de sencillo. Exactamente. Para mí fue muy importante. Es que ha sido, yo hablo mucho de este presente porque desde este presente estoy reconociendo a muchas Saras que no, ay, que yo en junta directiva Con todas. veo,
o sea, veo hacia atrás y veo un montón de Saras que desde hoy entiendo y eso me permite ver entonces a mi mamá diferente, ver a todos diferente, pero sí sé que en ese momento y todavía, porque todavía estas personas siguen pensando lo mismo, o sea, sigo teniendo ese vínculo de tío, de prima, Sí, de sí. primo, de mamá, de abuelo, de todo, pero siguen pensando lo que piensan y siguen pensando que ya cambió toda la historia, porque ya la historia, cada que yo escucho la historia que ellos cuentan, yo veo una historia que Netflix necesita. Ujú. Yo digo, qué creatividad. No, y es que Es una creatividad. mira, lo que pasa es que es la percepción que tenemos todos. Podemos vivir la misma situación, la misma, exactamente la misma, pero todos tenemos una percepción diferente y tenemos un cuento diferente al respecto. Entonces, ahí llega lo de no culpar, porque cuentan muchos factores, su educación, el amor que recibieron, la forma de resolución de conflictos, miles y miles de cosas. Y bueno, tú te has hecho responsable, porque ya eres consciente y te has hecho responsable. Eso muestra tu evolución, pero no todo el mundo evoluciona, ¿ves? Algunos se quedan sin ni siquiera iniciar el proceso y otros vamos en el proceso y vamos cambiando y evolucionando cosas. Pero al final, cada quien con su historia. Uy, y que mira que también me di cuenta, lo que decías ahorita de las relaciones, a mí llegó un momento de la vida donde yo tengo dos hijos y dos embarazos no resueltos, ¿cierto? Ujú, Dos embarazos con término, terminaron mal, por así ujú, decirlo, terminaron en no embarazo. Y yo a mis dos gatos les digo mis dos hijos no nacidos, ujú, porque para mí son y se comportan como mis dos hijos y yo siento que ellos me miran, ellos me hablan. Nunca había tenido una comunicación así con los animales, pero el último embarazo que tuve, que fue una cesárea, de hecho, ujú, y siempre hago una analogía con el dolor con la cesárea, porque pues es una herida muy fuerte, que sanando duele, que uno ujú, no se puede parar bien derecho, pero está sanando, y eso no tiene discusión. Y ujú, solo la pueden tocar profesionales, ujú, porque solamente ellos saben cómo hacerlo y le enseñan a uno a drenarse, lo obligan a uno a apretarse para poder sanar bien, ujú. porque si no hay consecuencias. Si tú no aceptas ese dolor en el momento de la sanación, si tú no aceptas ese dolor en ese momento, pueden quedar un dolor para Muy siempre, o puede fuerte. que no sanes bien, o puedes tener Ujú. complicaciones. Se agranda el Pero como problema. físicamente, exacto, como eso se ve, como es físico, entonces a mí me gusta mucho usar esa, digamos, como esa herida. Además Ujú. que en ese mi cuerpo sana muy bien. Yo tengo un cuerpo, tengo que ser muy agradecida por mi cuerpo y tengo que agradecerle con unos buenos cuidados, pero qué bonita familia. Pero me dice él a mí, no, es de verdad, yo tengo que ser consciente de eso para poder traerlo a colación y que me moleste, inclusive decirlo, para que mañana lo diga diferente. A mí también me tiene que incomodar lo que hago, Claro, sí, porque si no me sí. incomoda, entonces cómo me muevo. Y eso es algo que tengo que ser muy agradecida porque sana muy fácil, es muy agradecido. Si yo de hecho me alimento bien, me ejercito bien, él agradece con un Ujú, equilibrio. No es que se ponga guapo, no es que no, porque yo ujú. guapa soy, somos guapas Sí, todas, de sino que nacimiento. agradece, se empieza como a equilibrar, me empiezo a sentir Ujú. más fuerte, me empiezo a sentir más de una, se siente y sana muy rápido. Y la herida me sanaba, pero yo tenía una herida interna muy horrible porque para salir del hospital, luego de esa cirugía, me tocó pedir ayuda, o sea, me tocó llamar a alguien si tenía tiempo para acompañarme a salir de la clínica. Mi mamá me Ajá. estaba ayudando a cuidar los niños y yo era una persona demasiado sociable, llena de amigos, Ujú, ¿cierto? Llena de relaciones, ujú. sin relacionamientos conscientes, Sí. sin tener esa responsabilidad dentro de las relaciones de expresar lo que necesito, de escuchar lo que el otro necesita y de hacerlo parte de mi vida también, así como yo quiero ser parte de la vida del otro, Claro. entendiendo los matices que eso trae, sino que simplemente toda relación que yo tenía, toda era, pero todas iban y venían. Las únicas importantes eran esas familiares. Entonces me acuerdo que llamé a una tía, le pedí y lloré mucho. Nadie me visitaba en esa convalecencia y comenzó la pandemia y nos encerraron a todos. Y yo estaba en la recuperación de esa cesárea y ahí comencé a cuestionarme, estas relaciones las he hecho yo. Y no estoy hablando de las de afuera, porque las de afuera nunca me han interesado, pero acá porque Ujú, no están mis primas, ujú. porque no están en una videollamada, porque mis primas no están haciendo una videollamada diciéndonos que hagamos una cita en el grupo que creamos. Esos eran mis cuestionamientos, Sí, sí, porque sí. se suponía
que en esas relaciones yo sí había enfocado, se suponía, todo mi amor. Amor que estaba construido bajo un matiz de violencia. Ujú. Y ahí, esa era la transformación. Yo creo que ahí comenzó como ese no, algo está pasando es con el amor, porque lo estoy construyendo, ni siquiera con los que me parece que son tan fundamentales, ni con mis hijos. Ajá. Entonces estoy gritando a mis hijos y les digo, no se grita, gritando. Gritando, sí, con la mejor A la forma gente, de, claro, ejemplificando de la respetando peor manera. Sara, con la respecto a la comunidad. analogía que hiciste de la cesárea, que es muy linda y muy profunda, y podíamos adentrarnos mucho más en ella, quiero complementártela con algo que cuando sanamos nuestras heridas, así como se sanan las físicas, no es que se desaparezca, ahí va a estar tu cicatriz de tu cesárea, va a estar toda tu vida acompañándote, la vas a ver durante toda tu vida. Lo que tú no debes de hacer es volverla a abrir. Tú no tienes, es Exacto. que como aquí está mi cesárea, la voy a volver a abrir. No, ya está cerrada y está sanada. Ahí la vas a recordar, pero ya no la vas a recordar con dolor, ya está sanada. Ya la vas a ver, sí, la vas a ver, vas a recordar esa situación, pero de qué manera, ya sabrás qué hacer o, no, o qué no hacer. Entonces, es muy bonita la analogía que hiciste. Sara, Es quiero, hermoso. no, tranquila, dime. No, que te iba a decir que es hermoso, perdón, ya que tocas el tema de la cicatriz, porque precisamente en la cicatriz me gusta mucho, en la cicatriz a veces también duele, a veces ya la piel no queda igual, Ujú, no vuelven a crecer los vellos, ujú. ahí hay un cambio y no se puede negar la existencia de esa De sanación. lo que Ahí ya sucedió. sanó, Ujú. ahí ya sanó, pero hay algo sucedió, pero sanó. No le puedes decir a esa persona que porque no le crecen vellitos, entonces no sanó bien, Ajá, es que eso. porque ya no siente igual ahí, entonces no sanó bien. No, así Sí, se sana. A veces las heridas profundas cuando sanan cambian el sentir, uno sigue sintiendo, pero pero diferente. El más diferente. es, pero ahí está. Pero ahí está. Sí. Sara, quiero que pasemos a otro escenario y es que nos cuentes cuál fue la situación que viviste con tu hermano, de las, no las muchas de violencia que durante toda la vida, que se disfrazaron entre la hermandad normal, los hermanos pelean, los hermanos discuten, bueno, no sé qué, y que a veces los padres o los cuidadores no tenemos la suficiente claridad para decir, no, es hasta acá, o sea, está bien que tengan conflictos, pero hasta acá. Quiero que nos cuentes esa situación tan desgarradora, porque es desgarradora, donde no solamente hay un daño, sino que se expone tu vida íntima, que es lo más preciado que tenemos, nuestra intimidad. Quiero que nos cuentes qué pasó con tu hermano, qué situación viviste, que además es una situación atípica, podríamos llamarla, pero que cualquiera puede vivir en su entorno. Exactamente. Eh, Fue una situación que ni siquiera, o sea, ni siquiera en matices, hoy que la cuento, y es la importancia, hoy que la cuento en espacios más grandes, hoy que la cuento a personas que jamás han tenido ningún acceso a lo que viví, ¿cierto? Porque es distinto contarle a las personas cuando vieron esos matices y decían como, eso era de esperarse, ¿cierto? O sea, es que eso es normal, entonces sigue siendo normal, ¿qué? Ujú. Entonces, cuando se expone la historia en el entorno, yo empiezo a ver que esa fotico que mandó en el grupo familiar, que esa fotico que me enviaba a mí, porque entonces, ¿qué pasó con mi hermano? Que discutíamos, yo me alejaba, yo me distanciaba, yo sentía la necesidad de irme lejos, me iba, sobre todo ya después de ser mamá, porque yo me fui antes de ser mamá, y cuando fui mamá fue que comenzaron mis Ujú. retornos. Creo yo que donde no hubiese sido mamá, yo no hubiese retornado porque no hubiese sentido como esa necesidad de Esa ese falta, apoyo. ajá. Cuando sentí la necesidad de apoyo, no lo busqué porque, y resalto esto porque hay muchas mujeres que sienten en su fuerza cuando se van y ni siquiera sienten el deseo de buscar ayuda ahí, o sea, prefieren y optan por que sus hijos, por ejemplo, sobreviven solitos y es simplemente una opción de supervivencia, Sí. que muchas mamás deciden solo para no buscar el mismo entorno y Ujú. también las juzgan. Y hay Sí. otras que los dejan con un vecino y un desconocido y también las juzgan, porque ¿por qué por un desconocido? Yo no quería ese juicio, yo Ujú. no quería esos juicios. A mí me decían mujeres
poderosísimas que conozco hoy, que digo, ¿por qué no les hice caso? Sara, no, yo te enseño, déjalo solo, yo te enseño a preparar la comida, ve, Julana, yo tengo una amiga que, desconocidos, y yo decía, yo no quiero eso. Ujú. Hoy sé que no quería ese juicio. Y busqué a la familia y siempre volvía. Y en uno de esos momentos yo le prestaba el computador para que pues, él estudiara en una de esos. Y además yo siempre decía, pues es que todos nos equivocamos. Ese siempre era la historia en la familia. Todos nos equivocamos, entonces pues, y él es muy noble, él pide perdón. Entonces usted debe de ser rencoroso. Entonces sí, yo dejo de ser rencorosa. Le presté el computador y como a los 2 años más o menos, porque ya yo estaba otra vez estudiando, de hecho yo ya tenía a mi hijo mayor, estaba estudiando yo inglés y me llega una foto de él a mi mensaje personal, una foto mía íntima en el baño. Él comienza a hacer un hostigamiento que muchas personas se hacen la misma pregunta. Yo creo que neurocientíficamente sí hay una respuesta, pero una respuesta social, familiar, amorosa, relacional, no hay. O sea, no había una razón, Sí, simplemente tuvo una rabia. Estas personas desean tener el control y creo que estaba sintiendo que estaba perdiendo el control de mí, porque yo ya me estaba alejando, me mantenía trabajando en la universidad, no había mucho contacto. Y cada que él sentía que perdía ese control, de alguna forma llamaba mi atención y lo lograba porque claro, yo respondía. claro. Entonces, en ese momento yo no tenía esas herramientas como para denunciar y alejarme más, por Ujú, ejemplo, ujú, que es lo que debía de ujú. hacer, Parar la ¿cierto? Y situación. lo resalto es porque quien nos está escuchando, si esto le sirve, esto debe de hacer hoy. Ujú. Sí, sí, sí. Alejarse más y denunciar, Y ¿cierto? denunciar. Optar por su seguridad. No, yo no lo hacía, sino que él lograba su objetivo, yo volvía, porque siempre que volvía había una represión más fuerte. Y entonces tenía las fotos, comenzó a hostigarme con fotos. Esto se expandió porque no lograba nada. Yo hacía lo que me decían y seguía en esto de no pasa nada. Hice una denuncia y me tomé fuerzas y dije, sí, voy a denunciar a mi hermano. Fue muy raro porque el fiscal siempre, o sea, eso es muy revictimizante. Me preguntaban, pero ¿cómo así? Y si él era grosero, ¿usted por qué le prestó el computador? ¿Y usted por qué hizo eso? Entonces, fue un momento como de valentía, pero esa valentía se frena cuando uno vuelve y encuentra el mismo ambiente. Entonces tampoco pasó nada. Entonces No yo se dije, pues la gente... desinfla uno. Pero espérate, Sara, quiero saber esas fotos, que además hay algo muy inquietante ahí, que me dices 2 años después vienen Sí. a salir estas fotos. O sea, mira, mira la premeditación que hay, o aquí guardo esto para algún día hacer daño con Ujú. esto, atacar con esto, doblegar con esto. ¿Esas fotos te llegaron a ti y le llegaron a otras personas? Comenzó, cuando él me envió esa foto, yo fui a contarle a mi papá y me di cuenta en ese momento, porque yo me había salido de los grupos familiares, que se lo había enviado al grupo familiar. Se lo había enviado al grupo de la familia. Luego me enteré, porque llamaron unas vecinas, que se lo había enviado a 80 personas, entre ellas mis compañeros de colegio, de la universidad, los profesores, todo. Él comenzó a darse cuenta desde un tiempo antes, desde que guardó las fotos y durante mucho tiempo, los insultos de él iban hacia mi sexualidad, hacia las mujeres libres estorbamos. Y hoy sé que más aún a esas personalidades Ujú. con las que no encajamos, porque esa personalidad se siente amenazada por otra personalidad que no encaja esta muchacha no encaja con lo que es una mujer, esta muchacha no encaja con lo que es una buena mamá, esta Sí, muchacha no encaja con nada de sumisión, como así que a ella no siente miedo, eso lo motivaba más, claro. siento yo, porque yo le veía a él cuando me hablaba de admiración, era como si de verdad me admirara, y cuando de verdad me quería hacer daño, era de verdad una cosa de quiero acabar con lo que esta mujer hace. Ujú. Y yo solo he visto eso en las películas, con personas, me gusta Sí, la actuación y yo veo esa cara y yo digo, esa cara yo la usaría con alguien que le haya hecho daño a mis hijos sí. o alguien que no sé, si me hago entender como, Ujú. como que me haya, no sé, no una pelea de hermanos, Sí, no 5.000 que no una respuesta a tu amenaza, o sí, sea, es un no odio es, visceral, es algo no que diferente. no, sí, no que no quiero cumplir tus deseos. Y me atrevo a denunciar, veo que tampoco pasa nada, nunca me llaman a una audiencia, nunca nada, no pasa nada, pasaron
pasó el tiempo, entonces él también como que se burlaba de eso. Y yo decía, no, entonces la solución es otra, es buscar ayuda en otras partes. Me enojaba con los familiares que me decían, deja de decir esto, perdona, 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 deja de decir esto. Y yo, pero ¿cómo que deja de decir esto si esto está afectando mi vida? O sea, no, las personas que me conocían, yo estoy en este momento en la casa en la que todo eso pasó. Eso me ha permitido estos días, yo me los estoy tomando para resignificar muchas emociones que yo siento en este balcón y en estos espacios, además porque ya no está mi pequeña, la primera vez que Ujú, estoy en esta casa con las risas de mi tía, ujú. pero yo recuerdo que a mí me daba pena salir, todos los vecinos me habían visto en mi Claro, intimidad. claro, ¿Por qué? Y porque a durísimo. nadie le parecía horrible, porque nadie se enojaba conmigo. Pues Ujú, sentía mi enojo, porque la claro. gente sí me decía, ay, eso tan horrible, pero ay, no le pare bolas, eso, como que no le pare bolas, Mm. eso me indignaba más. A mí me daba más rabia todavía, que te conté que estaba en un momento donde estaba sintiendo toda esa rabia, y esto pasa, y esto fue como el escenario donde me mostró que definitivamente la indiferencia también era violencia, porque yo ahí dije, ¿por qué son tan indiferentes? Ujú, Porque hacen de cuenta, parezco hablándole a una pared. ujú. Entonces, ¿dónde están los títulos? ¿Dónde está el conocimiento? Entonces, ¿qué es lo que hace la información en nosotros? Nos aleja entonces más de la realidad. Y hay Y algo, el dolor, Sara, perdona, te digo, tú hablaste de que te decían, perdone, perdone, perdone. Mira, eso es algo que se pide mucho, sobre todo en las familias, ¿no? Pues perdone. Sí, sí, hay que perdonar, pero ¿qué es verdaderamente el perdón? El perdón no es olvidar la situación, el perdón no es eximir a las personas de sus consecuencias, sean legales, sean familiares, sean económicas, no lo exime de las consecuencias que esto pueda tener, por duras que sean. El perdón no significa que nuestra relación sea buena, porque nos perdonamos. Volvemos a lo que te decía del vínculo. Sí, tenemos un vínculo, pero la relación definitivamente se acabó. Y el perdón lo otorgo es por mi tranquilidad, por dejar de cargar con un odio, un rencor o un dolor a mis espaldas, no por ti. O sea, tú no sé qué harás con tu vida, pero yo simplemente estoy es sanando esta situación. Entonces la gente cree que, ay, pero perdónelo, y perdónenos, cójalo y dele un abrazo y no pasa nada y nos reímos juntos en la reunión familiar. Eso para nada es el perdón. es que eso me parecía muy cuestionable porque, claro, yo decía, listo, lo conversaba, decía que me había incomodado, esto no me gustó. Y cuando ya ellos como que volvían y todo pasaba normal, yo decía, bueno, pero me escucharon. Ese era como mi taponcito. Yo le ponía Ujú, ese taponcito a ujú, la situación. Yo decía, ya me escucharon. ujú. Entonces sí me están amando, me escucharon y me siguen hablando, no se enojaron conmigo. Pero a la final no pasaba nada, no pasaba nada. Y esto llegó el momento en el que yo un día estaba trabajando y a mí me comenzaron a enviar en redes sociales muchos miembros masculinos, o sea, Ujú, comenzaron a hacer unos mensajes eran muchos, muchos. Entonces yo me cambié el nombre en redes sociales, dejé de llamarme Sara Restrepo Valencia y me puse Mona Valencia. Y un día, cansada de esa situación, le respondo feo a una de las personas que me escribe y le digo como, ay, deje la pendejada, pero yo pensé que eran amigos de mi hermano. Yo dije, ujú. él lo está repartiendo dentro de todo su Sí, círculo y claro, a mí me están hablando hombres o en sí, algún claro. grupo de hombres o alguna cosa. Eso fue lo que yo me Sí, imaginé. sí. Imagínate, que solo decirlo me incomoda porque como así que de pronto está haciendo solo eso. Es que eso también estaba mal. Cualquier Ujú. cosa que estuviese haciendo con mi Todo intimidad estaba estaba mal, mal. pero yo decía, sí, ay, ya. Y además, creo que también el acompañamiento, o sea, el haber tenido esas personas que en el acompañamiento me escuchaban, me decían, está bien que sientas esa rabia, pero hagamos esto, pero ven, te acompaño a este taller, pero ven, leámonos juntos este libro, Ujú. pero ven, miremos, a ver, escríbelo. O sea, me daban herramientas para Ajá. traspasarlo, no me decían, haga de cuenta que no está pasando Sí, nada. No, sí. sí, tienes todo el derecho de sentir rabia, Sara, tienes todo el derecho, eso no tendría por qué estar pasando, pero llegaban a decirme, pero es que si yo me uno contigo, me acuerdo que algo que me gustó mucho de mi papá un día que me dijo, porque pues todos tenemos cosas buenas y malas, yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas y en muchas, y me dijo, ¿qué hacemos entonces? Vamos y lo, vamos. Eso es lo que me estás diciendo que quieres que hagamos, vamos. ¿Cierto que eso no es lo que quieres, Sara?
Si yo te digo ya vamos y hagámoslo, lo vamos a hacer. ¿De verdad te vas a parar y lo vamos a hacer? ¿Es en serio? Ujú, No. Entonces nos vamos a respirar, vamos a calmarnos. Y la idea es salir de esta situación, entonces vamos a buscarle una salida a esta situación. No es esa la solución, ¿cierto que no? Eso traería más problemas. ¿Qué vas a hacer tú con tus dos hijos allá metida en una cárcel, eh, pagando situaciones y una mala reacción? Eso me ayudó mucho, pero me ayudaba a que me permitieran sentir el dolor. Entonces, llega este señor y me dice, ay no, qué pena niña, es que yo vi sus fotos en una página, yo pensé que usted las había subido por su voluntad, y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, te envío el link, en y me una envió el página. link, y era una página por ya más de 25.000 personas habían visto 25 fotos, 25, 26, entre fotos y videos que había subido mías, que ni yo recordaba. O sea, yo decía, pues madre, claro, yo las había borrado porque fue en una relación, o sea, Sí, sí, cierto, sí, esas sí. cosas que pasan y él Ujú, las tenía guardadas. Yo inmediatamente me comunico, de hecho, con la pareja con la que había estado en ese momento, que pues teníamos una, pues tenemos, o sea, nos conversábamos común y corriente, y yo, hola, mira, pasó esto, por si de pronto, porque yo no sé el qué información, o sea, yo no recuerdo si tú me enviaste alguna foto a mí, ajá, perdón, yo no recuerdo si tú me enviaste algo, pero si me enviaste algo, en lo que yo borré, ahí estaba eso, y me da miedo que él también haga lo mismo, que te ujú. incluya en esta situación. Y estaba el nombre de la empresa en la que trabajaba, la universidad en la que estudiaba y mi nombre completo, con No, edad, 25 años tenía en ese o sea, te momento, expuso totalmente. completamente. O sea, él no Ay, quería que no, quedara no, huella. De no. hecho, a la pareja que en este momento, digamos, concluyó el juicio con la sentencia que le dieron, a la expareja de él, yo siempre tenía un computador donde yo tomaba pantallazos de la cantidad de vistas que tenía la información. Era como mi forma de yo decir, esta es mi prueba de que yo no estoy diciendo Ujú, mentiras, de que sí, esto sí sí, pasó, sí, porque él va a desaparecer esto y también me van a decir que sí, yo exageré. claro, Sí, que no y yo me existió. acuerdo que, exacto, yo me acuerdo que un día ingresé a esa página y vi a otra mujer, vi otro trasero que no era el mío, espectacularmente. Claro. Oye, ese era más grande, de hecho, y yo dije, ¿cómo me están dañando aquí mi reputación? Y a otra mujer, y en ese momento pensé que era una amiga que había sido pareja de él y me asusté. Y comencé a mirar la información y era la expareja de él y había ingresado la foto. Ella era cosmetóloga y tenía un centro cosmetológico en el poblado, aquí en un lugar pues como donde seguramente a ella le había costado estar, o sea, Claro. conseguir ese lugar, Que además sus es una clientes. zona de prestigio de la ciudad, o Exacto, sea, o sea, yo me imagino que ella tenía unos clientes a los que eso, simplemente eso, él sabía que los iba a alejar, que claro. tener algún vínculo, o sea, que había en eso también un espacio donde hay ciertos prejuicios, pero que a ella le había costado llegar ahí y tener esa casa. Lo subió con dirección, con nombre completo, nombre del lugar. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, esto se está saliendo de control. Y yo llegaba a la casa y mi mamá decía, ay, esa mujer ya está inventando cosas, esa mujer y él manipulando a mi mamá, ¿cierto? Porque siempre la ha tenido y todavía, hoy lo veo más claramente, Ujú, manipulada frente a, es que mire que ella también hizo, es que mire que hizo, y eso es estrategia. Igualar a su víctima, usar sus reacciones de defensa para igualar frente a las acciones de ataque que él hace claro, constantemente. Las claro. reacciones que tenga la víctima inmediatamente lo igualan o él usa eso para igualar y decir, miren que ella también es tal No, es que cosa, se miren lo que ella merece, o sea, se merece lo que le también. pasa. Ajá. Exactamente, es que mire lo que es que mire cómo se comporta. Yo me lo creí durante mucho tiempo. Ujú, Hablo de todo esto porque hoy, que a mí tantas mujeres me escriban, que me escriban mujeres diciendo que sus tres hermanos las abusaban, ujú. que sus dos tíos, su abuelo, su papá, y que todo esto pasa y pasa bajo el mismo matiz, bajo no pasa nada, bajo deja de exagerar, algo tuviste que haber hecho, seguro lo provocaste. Son las mismas frases en distintas circunstancias, bajo el mismo contexto, Que tú la violencia. escuchaste. Ujú, Simplemente un contexto violento. Entonces, yo hoy en día me equivoco mucho con mis hijos, todavía, y yo creo que nunca lo dejaré de hacer. Hoy sé que no lo dejaré de hacer nunca, pero cuando me equivoco, me encargo de decirle, hijo, ese grito que yo acabo de dar no es tu culpa. ujú, Me desesperé yo, no supe qué hacer con esa desesperación y grité, perdóname porque nadie tiene por qué gritar. ujú. No tuve que gritar, perdón, perdón una y mil veces.
pero no es tu culpa, porque es que no es culpa. Bajo cualquier circunstancia que hayan, sobre todo en la familia, por esa protección que hay, por lo que tú Claro. dices, el Esa vínculo y la lealtad relación, familiar. exactamente, que yo siento que yo vine en este mundo mínimamente en mi familia a romper eso, porque yo sí siempre he sentido ese cuestionamiento de por qué, y por qué aquí, y por qué allá. Al principio era que el conocimiento. Entonces, listo, bueno, por eso es que mi abuela entonces no entendió. Ajá. Entonces yo quiero estudiar, entonces me acuerdo que yo decía muy pequeña, yo no quiero ser como mi mamá, no porque no la admirara ni la amara, al contrario, yo no le daba problemas porque entendía, yo recuerdo Ujú. entender y darme pena pedirle una toalla higiénica, porque yo decía, es otro problema que le voy a sumar y si no tiene plata. Entonces yo La ahorraba de mi saldo. protegías. Ujú. Sí, yo ahorraba, esa era mi forma. Yo sé hoy Ajá. que esa era mi forma como de agradecerle todo lo que hacía, qué enredo tan horrible. A ella le decían Lola Calamidades, porque le pasaba de Una todo, tras de porque otra. una tras de otra, o sea, era una cosa impresionante. Cuando no era que el niño lo llamaron del colegio, era que el niño peleó con alguien, era que el niño acabó y golpeó y trató mal a todo el mundo, era que la abuela se enfermó, era que la tía estaba hospitalizada, era que al abuelo le mocharon un pie, era que después le mocharon el otro, era que después ya había que la silla. Siempre pasaba algo, era una casa, y Ujú. ella era la responsable, ella sola, Claro. ella era la que respondía. Pero yo veía que tenía un respaldo de primos. Hoy sé también, que claro que el respaldo existe, porque me lo dicen mucho. Tú sabes que te queremos ayudar y tú sabes que ahí está, pero ese respaldo es a costa de mi silencio, es a costa de que yo deje de decir lo que pasó, es Ujú. a costa de que este tema no se habla más, Ujú. es con esa condición. Entonces, claro que uno sí encuentra apoyos dentro de ese círculo, ¿Pero a pero qué son unos precio? apoyos condicionados, Ajá. condicionados al silencio, condicionados a hacer sumisa, a intente no hacernos quedar mal, a los trapitos sucios se lavan en casa, a todas esas frases que dijimos al inicio, que son Ujú. las que sostienen esas familias que callamos o que callan durante mucho tiempo una violencia interna. Claro que sí. Sara, ¿en qué termina la situación con tu hermano? Con mi hermano termina, yo no sé cuándo terminará. La verdad, terminar no es que haya terminado, pero esa situación, yo me desligo de esa situación en el momento en el que me doy cuenta, esta expareja, que es la Ujú. persona que lleva el juicio pues como al término y lo entran pues como a la cárcel, yo no la conocí, de hecho, porque yo no vivía en la casa, o sea, yo no tuve oportunidad como de compartir con ella ni de conocerla. Era mayor que él, es mayor que él, y ella comenzó su proceso y de un momento a otro se desapareció lo de la página pornográfica. Y yo dije, Ujú. ella lo está logrando. Ah, yo dije, ella está, fueron 7 años Uf, de mucho tiempo. proceso. Y ella duró, imagínate, para que lo entre en 6 y va a pagar 2. Uf, Ella fue la que estuvo en condena 7 años, sí. queriendo, y esa es la condena a la que a mí muchas personas, porque después llega entonces un papá, claro, escojo al papá de mis hijos, perdón que me desvía ahí un segundito, pero voy a terminar con mi hermano, pero escojo a un papá de mis hijos, me doy cuenta, donde también veo situaciones de violencia, Ujú. donde vi mucha nobleza, él es un ejemplo para mí, porque él estuvo en la cárcel muchos años, creo que es una persona que conoce la violencia también de De frente, cerca. no como víctima, sino como Ujú. victimario. Conoce esa Ujú. otra cara que quizás uno no conoce tan de frente y decidir cambiar la moneda conscientemente y decir, yo no quiero ver más esa cara, Ujú. para mí es un acto de buena valentía impresionante. Ujú. Y eso fue lo que me atrajo de la persona. Pero a mí se me olvidó que yo necesitaba unas herramientas para realizar de ahí, para manejar, que yo no iba a hacer Claro. que él realmente sacara a iluminar, que eso era una labor de él, ¿cierto? Ujú. Que tú no Y eres la así, salvadora, que esa no ya, es. Que es que a mí estamos quién me dijo, rehabilitando, es que estamos, muchas mujeres no consiguen pareja, sino que rehabilitan hombres. es que yo no me dediqué a rehabilitar hombres, yo dije que no, pero yo sí iba a rehabilitar a mi familia. Claro. Yo estaba convencida, como que no. ¿Cómo me van a discutir que no? Decía yo en ese momento. O sea, Claro. no decía, era yo creo que una certeza que tenía, Ujú. porque bajo las certezas que tenemos, Ujú. automáticas, inconscientes o no, es que decidimos. Y una certeza que yo tenía era esa, era que yo ya había entendido algo y yo los iba a convencer a ellos. Ese era mi propósito. Yo a eso Claro. había venido.
Yo a eso había Claro. venido a esta vida. Ujú. A convencerlos de que estaban equivocados. ¿Qué es esa prepotencia? ¿Qué Ujú. es eso que pasa? Sé que sigue siendo un mecanismo de defensa y de búsqueda de ser amado. Esa búsqueda de pertenecer, de Ah, hacer parte de una familia, de hacer parte de un grupo social, de de pertenecer. tener identidad. Es que siempre Sí, estamos buscando tener exactamente. identidad. Y el primer círculo, pues obviamente es la familia. Exactamente. Y se busca, sobre todo cuando estamos ya maternando, que nos entendemos más como seres sociales, porque creo que ahí es donde uno entiende que levantar la mano y decir, Ujú. auxilio, no Sí, soy capaz, sí, a veces es estrictamente necesario, o sea, a veces sí. físicamente nos caemos Sí, y es que de es verdad necesario. Ujú. toca. O sea, Sí. la vida nos lo trae de muchas formas, a todas nos lo enseña de muchas formas, pero sobre todo maternal uno se da cuenta. Y yo decía, pero ¿cómo así? Además, yo vi a mi mamá maternal acompañada, con un, pues, como te digo, con que todo parecía funcionar también. Y yo decía, ¿ya por qué no, ella por qué me está quitando eso que ella sabe? Claro, es que ella ni siquiera en ese momento veía todo eso como beneficios, Ajá. porque ella estaba era solucionando, ella estaba Ujú. era sobreviviendo, ella no estaba disfrutando de qué. Ella había dejado de ser doctora, ella no se había casado con su traje blanco y se hablaba en la casa de esas frustraciones. Nos Claro, reíamos de eso, eso hacía parte de las conversaciones, pero hasta ahí, no para ondear, no para, ya, pasa ok, nada. las hablamos y ya. Se hablan, pero no para ondear mucho, porque si ondeamos mucho en el tema, vamos a llegar a dolores de los que no se quieren tratar. Ujú, Yo soy ujú, una tía a la que aprecio muchísimo, aprecio mucho a esas personas porque veo que lo intentan hacer, solo que lo intentan hacer con una parte de la espiritualidad con la que yo no compagino y es una religión, ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, como que les respeto eso, pero, pero lo están intentando, encontraron un camino que no es el mío. Y ella siempre, esa frase es súper común, ay, vámonos, ay, ya va a empezar el problema, o sea, ay, si, todo, si algo se va a poner incómodo, si algo... Huir, Ah, no, 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 sí, no. dar la espalda, Eso y hacemos chistes por definitivamente. eso. Ujú. Sí, en la casa decíamos, ah, ya va a empezar el a codiar que se va. Sí, 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 De la olla a sí. la abuela Cogón. Que sí, porque, y es muy claro ahora verlo, y claro, entonces yo entiendo por qué le genero incomodidad a esa persona. Yo no me enojo con esa persona, ni siento rabia con una persona, que simplemente yo entienda que para yo ser hay incomodidad en ella y que ella está tomando el límite más claro, y es que si la incomoda mi forma de ser, no me está diciendo que cambie, no me está diciendo que sea diferente, pero está tomando una distancia porque la incomoda como soy. Yo entiendo cuando ella toma esa distancia y entiendo también, y a mí también me va a incomodar cuando ella me vaya a decir, ay, mija, no hablemos de eso, qué pereza, quédese calladita. Entonces, me parece que también hay amor en una decisión en la que nos queremos, yo te voy a respetar a ti tus decisiones, tú me vas Ujú. a respetar las mías, Ajá. pero por ese amor que nos tenemos, entendemos que no vamos a estar juntos, porque yo no voy a cambiar en este momento mi punto y tú tampoco. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Respetémonos y alejémonos, no vamos a entrar en discusiones. Desde ahí entiendo el evitar una discusión de una forma bonita, de una Ajá. forma de no propiciarlas. Pero hay temas de los que hay que hablar. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de esto? ¿Cómo no vamos a hablar de que esto pasó? Si yo sigo viendo que a mi hermano todos le abren la puerta como si nada, que para mi hermano hay una normalidad dentro de sus actos y que él mismo minimiza mi dolor cuando pasa algo, diciéndome es que mire que nadie pasa, mire que todo el mundo le dice que usted es una teatrera, mire que todo el mundo, es que mire, Sara, mire, y se apoya en esa indiferencia. Claro. Entonces, eso me dolía mucho cuando, sobre todo, se expuso mucho cuando pasó esto de las fotos porque fue algo ante mucha gente. O sea, a Ujú. mí me llamaba alguna profesora y me decía, ¿qué es esto tan horrible, Sarita? Sal de ahí, corre, ¿qué te está pasando? Personas, una líder que tuve, una programadora neurolingüística que tuve la oportunidad, yo siempre digo, de tener una coach personalizada sin pago, porque fue mi líder, Qué es que honor. naturalmente me pagaban por Ujú. recibir sus clases, a mí me pagaban por recibir sus clases de liderazgo. Y ella siempre, siempre me empoderaba de una forma, ella me vio como quizás hoy me veo, un poquito menos, no me pero ella me veía, y me veía con unos ojos que yo decía, yo me quiero ver en esos ojos, porque mi mamá no me ve así, porque mi mamá no ve ese talento, ese histrionismo como una, en ese momento era comercial, como una capacidad comercial, Una porque mi mamá, habilidad. exacto, porque mi mamá nunca me dijo, ay, vea, mi muchacha,
como me decía la chiquita, ella hablaba así. Entonces ella siempre, sí, ella. En este momento ya, cuando salió el podcast de Vos Podés, ya no estaba mi tía y yo decía, evidentemente yo decía, mi tía le hubiese dicho a todo el mundo, ya vio a mi sobrina en YouTube, así no hubiese pasado, Divina. si ella ni salió, ya la vio en YouTube, ella está en YouTube, vaya, vea, la Sara, mándeme el link. Para ella, todo lo que yo hacía Era bueno. era, sí, venía desde un Era de talento, orgullo, es que era de sí, orgullo. venía desde un talento, por eso digo Además que ella, de con esas paisas ella, arrastradas de toda la vida, de sí, ella era esas... así, ella se sentaba en esta esquina y decía, ay, ve, oíste, querida, si viste que aquel con aquel y que ajá, ujú. Y yo decía, Ruela, ¿y qué me estás contando? Pues que, Divina. querida, ¿no entendés? Ruela, no entendí qué me dijiste. Bueno, ella era lo máximo, entonces hoy en día, si tú a mí me preguntas, paréntesis, si yo la vuelvo a traer, digo no. En este momento yo no la vuelvo a traer. Por dos razones importantísimas. La primera es que si cambio su dolor, la cambio a ella. Si se lo quito, Sí. lastimosamente, ya se le quitó. Esa era la solución. Además, da risa. A mí me encanta cuando yo salgo aquí. Es que este lugar me trae recuerdos muy bonitos. Cuando uno sale al balcón y los vecinos están extendiendo la ropa. Y hola, ¿cómo está? Y uno escucha que el uno con el otro y se ríen. Y parece que fueran habitaciones de una misma casa. Ay, Y son sí. casas del mismo barrio. Pero parecen habitaciones de No, una es que misma casa. además la cultura paisa tan bella Corredor. que es diferente a todo. Los paisas son Sí, diferentes sí, sí, a es todos, lo que... tienen otro ADN definitivamente, tienen otro ADN. Mira, Ustedes están hechos de en otra la casa en la cosa. que yo crecí, que se necesitaba siempre ayudas, siempre, porque había alguien discapacitado que había que cargar y eran una Ujú, mujer, tres mujeres con dos muchachitos, o sea, siempre se necesitaba ayuda. Yo, o sea, yo crecí en el mejor barrio, o sea, no pude, o sea, esta familia es recordada porque los vecinos se convertían en familia, se ujú, convierten en ujú. familia, porque era un vecino salir a las 3 de la mañana a prender el carro para llevar a una vecina donde el médico. Mm, sí. ¿Dónde? No, eso no se ve. ¿Dónde? No, eso no se Que se ve. defienda. Sí, Pues sí. solucione, mija. Así No, le eso es diría a un otro vecino. privilegio, sí, sí, eso es un privilegio. Solución. Eso es un privilegio, exacto. Ujú, Es que es muy importante cuando uno resalta también esos privilegios, porque decir discursos de que podemos, de que sí, mm, cuando no sabemos las carencias que muchas personas tienen y quieren salir de una situación, ajá. pero es que no, pero es que viven en el campo solas, donde no tienen a nadie alrededor, solo los trabajadores que les da miedo hablar porque el marido los echa y ella es casi que la empleada también del esposo. Ujú, Pongo casos extremos, pero porque existen. sí. Existen situaciones en las que las personas no tienen, yo desde ahí es que hablo desde el privilegio y desde la abundancia que siento que he tenido. Crecí en Ujú, un espacio donde ujú, sí tenía a dónde sí. correr, a dónde llegar, quien me abriera la puerta, quien dijera esto no es así, venga mijita para acá, almuerce aquí. O sea, Sí, como ese sí, rescate, esos salvavidas. Y sí, eso sí vale, son respiraciones que me permiten muchísimo, sobrevivir bajo el agua más ratico. ujú, O sea, muchísimo, muchísimo. La verdad es esas que sí. bocaradas de aire sí cuentan cuando Y uno el está que en una menos marea uno bajada. piensa, además, el que menos uno piensa, por eso uno en la vida, sobre todo cuando uno ya es madre, Dios, la vida da 10.000 vueltas y con los hijos uno no se alcanza a imaginar quién le da la mano a uno. Es que no estamos hablando de cosas económicas, estamos hablando de un accidente, o sea, tantas cosas. A mí eso me lo ha enseñado la vida no una, sino 25.000 veces. Sí, 25.000 tener esa veces. tribu, tener Sí, sociedad, o sea, sí. tener dos, o sea, es que no tiene que ser, y como digo, no es dinero. A veces a mí me han ayudado tanto amigas que estamos en la misma situación y simplemente pueden recibir una llamada, ve, cosa, me vas a recibir el niño en el colegio, me lo tenés un momentico mientras alcanzo a llegar. Mm, Si no tuviese a esa amiga, me llaman a bienestar familiar del es un colegio y esto se problema, convierte en es un un problema. problema. Ajá, Entonces, sí. no, pues, no pasa nada, esa amiga no le tiene que dar almuerzo si quiere, si no quiere, si no tiene, no se preocupe por eso, pero tenérmelo ese momentico, Sí. regalarle ese vasito de agua en su casa, Ujú, es una ayuda. Entonces, cuando yo hablaba, por ejemplo, en familia, de es que no está esa ayuda, es que nunca hubo una voz que dijera, tampoco Sara fue y dijo, ven, me vas a recibir, porque yo sentía un rechazo y yo no quería enfrentarlo, ajá. pero tampoco hubo una voz que dijera, Sarita, esto se lo digo mucho a mi papá,
porque tenía los recursos para hacerlo, porque es que cuando uno no tiene los recursos, uno tampoco puede, uno los busca, pero cuando ya están, pues madre, mi hija, vení, yo te saco de ahí, andate para donde una tía, venite para acá, para mi casa unos días, en vacaciones, yo qué sé, no sé, alguna Sí, cosa que nadie notarlo, que ese era siempre mi reclamo, nadie claro. notaba, nadie notaba, nadie notaba. Hay algo que escuché hace poco de un actor que tiene un podcast acá en Colombia que se llama Los hombres también lloran, no sé si De lo has Juan Pablo escuchado, Raba. Juan Pablo Raba, Es y hermoso él ese decía algo que a podcast. mí sí, yo lo amo, y Ujú, lo invitaron al Rincón de los Errores, otro podcast que también me parece divino, y dice allá algo que me pareció muy importante, y es, uno empieza a sentirse mal y a sentirse mal por sentirse mal. ajá, Porque pues cómo me voy a sentir mal yo que tengo tan, pues cómo me voy a sí, sentir yo mal si sí. tengo tal cosa, pues No como yo tengo lo ese tengo todo, derecho, no tengo el no derecho. tengo derecho a sentirme mal. Ujú, Entonces, a mí también me pasó mucho tiempo eso de cómo si crecí en este entorno, de cómo si crecí con estos privilegios, de cómo si crecí con esto que sí tenía, cómo que hoy siento dolor, cómo que esa violencia, entonces, cómo que ignorarla no la desapareció. ujú, ujú, ¿Cómo me sí, van a decir a mí eso? ¿Cómo me van a decir a mí que yo tengo que sanar esa violencia que está en mí? Pensaba yo hace un tiempo, ¿cómo que está en mí? ¿Cómo que está en esa programación? Que enloquecieron. ¿Cómo ujú, así? Ahí es donde está el trabajo de es tu responsabilidad. No es porque sea tu culpa que eso haya ajá, pasado, ni que tú estés buscando conectar con personas violentas. Es que estás programado para no darte cuenta de esa violencia a tiempo, ujú, para no detectarla, para normalizarla. Y cuando se normaliza, se perpetúa, sigue, claro. sigue sucediendo. Uno no levanta la mano a tiempo. A ti tu esposo te grita. Yo en estos días que estaba haciendo unos lives, han ingresado algunas mujeres a contar sus historias, y en una de esas, una chica contaba su historia, una mujer contaba su historia y decía, mi mamá tenía antes a mi papá y mi papá era un poquito violento. O sea, él le gritaba, pero él Un era muy poquito. bello, pero sí. Eso yo me acuerdo que en ese momento lo resalté mucho porque dije, ¿qué es ser un poquito violento? O sea, maticemos eso, venga, Ajá, riámonos un ratito de qué es ser un poquito violento, porque yo también soy un poquito violenta, claro, porque entonces es poquito nomás, claro. entonces es que solo un grito. Entonces ahí sí ya entiendo cuando se le puede decir al niño, ay, es que usted me hizo enojar, yo estaba tranquila aquí trabajando y usted es desesperante. Entonces ya entiendo lo que pasa cuando eso se viene, porque es que está esa creencia, está ahí, ese Ujú, puestecito, mm, está ese estante estable diciéndole a uno, es que hay violencias que son poquitas. Yo tenía ese matiz, yo era de esas personas que tenía esa programación y la tengo y todavía lucho con ella, todavía lucho cuando yo hago cosas y digo, ay, eso no importa. Uy, y después ujú. por allá llega otra y dice, sí vio, que lo que ella hace no importa. Y, y vienen todas estas vocecitas en mi cabeza a regañarme y a amo mucho la soledad, que tengo la particularidad de tener una cabeza muy acompañada. Conmigo misma y mis Parece locura, personalidades. parece locura, pero para mí es compañía en la soledad. Amo mucho mi soledad, es de verdad, pero porque yo me siento acompañada todo el tiempo. Yo todo el tiempo tengo personas que requieren de mí, y requerir de mí es tener la responsabilidad de estar acorde, de estar estable para atenderlos, que son Ujú, mis hijos, mis ujú. dos gatos, mis amigas a las que quiero un montón, los proyectos que tengo y las mujeres a las que recibo y las mujeres con las que comparto. Si voy a prestar estos espacios es porque cuando yo esté en ese espacio yo voy a estar completamente disponible. Entonces estas voces, Ujú. ese momentico, entonces, para mí es un regalo cuando estoy sola darles voz. Yo ya me siento sola, yo sé cómo hágale pues. Y escribo o no escribo. Y escribo o no escribo. Grabo o qué hago. Claro. ¿Qué necesitan? Es un momento de escucharlas. Pero hay otras personas que recargan al contrario. En soledad se sienten muy solitos y recargan es escuchando a otras personas, Ajá. y se recargan con esa compañía de otras personas. A mí me recarga estar solita, me descarga completamente, completamente me descarga la compañía porque siento que es una responsabilidad compartir. Lo hice durante toda mi vida de forma desmedida e irresponsable Ujú. hasta que mi cuerpo colapsó, Sin hasta que límite. mi mente colapsó, Ujú. hasta que mi mente me dijo, no más este enmascaramiento, no más esta situación de estar sonriendo para
de estar haciendo para, listo, te gusta sonreír, te gusta hacer reír, te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta hacer así, pero entonces ya lo vamos a hacer por otra razón. Mi hermano, siento que con eso que hizo, nunca supo que me iba a dar la oportunidad, nunca se imaginó que me iba a dar la oportunidad de resignificarme tan impresionantemente y de quitarme hasta la vergüenza íntima, esa Ujú. vergüenza con la que tanto nos amenazan, Sí. porque no es algo que me pasa a mí, es algo que muchas parejas, lo particular, como decías al inicio, lo Ujú. atípico es que sea un hermano, el que Sí. quizás con esta información como que vulnere, pero el Pero la caso hoy en situación se día, vive. la Ujú. situación se vive demasiado. Y si tú te pones a pensar desde fuera, ¿cuál es la amenaza? Que te van a decir qué, Ujú. que te van a decir mala mujer, porque viviste tu sexualidad libremente. Ajá. Porque lo más probable es que sea en un momento con tu pareja o en un momento donde ambos estaban consensuados. O lo peor, te van a obligar a estar ahí y te van a hacer sentir mal porque te obligaron. Ujú. Ahí es donde está ese poder que creen tener ellos. Y cuando nos damos cuenta que eso no somos, que esa foto no somos nosotros, que ese video no somos nosotros, que no somos culpables de que nos hayan llevado a esa pieza, o que no somos culpables de que nos hayan expuesto, o que no somos culpables de que nos hayan drogado, que no somos culpables de que nos hayan manipulado todo el tiempo, que no somos culpables. Él me hizo ver eso con eso que hizo, Sí. con otras personas que me miraban y me decían que sienta vergüenza de él. Qué Sí. pena, me decían hombres, qué pena que mi hermana se dé cuenta que yo la vi desnuda. Sí. Sí, sí. Dios La mío, yo tengo ahí una vergüenza, foto la de eso que me vergüenza la traumó. debe de tener él. Claro que sí. Mira, tú has Mis llegado a un amigos siguen con punto. eso. Sí, tú has llegado a un punto muy importante y es el resignificado que le has dado a toda la situación. Lo hablábamos fuera de cámaras y es la responsabilidad social que ahora tienes porque tu voz se ha escuchado y mucho y se seguirá escuchando. Y además de que se seguirá escuchando, habrán muchas mujeres y hombres y niños que se van a identificar porque han vivido situaciones, pueden ser parecidas o diferentes, pero que enmarcan eso del silencio, de me callo, de no lo tengo que decir, de esto que hablamos al principio, el silencio familiar. Entonces, esto hace que cambie totalmente tu historia. Tu historia ya no es tuya, tu historia ya es nuestra. Tu historia es de quienes te hemos escuchado, de quienes la hemos entendido además y hemos aprendido. Eres ya un ejemplo de fortaleza, de valentía, porque se requiere mucha valentía para hacer lo que hiciste y lo que estás haciendo. Y sobre todo, se necesita mucha conciencia para llegar a ver las cosas desde otro ángulo y cambiarte del lado de la víctima donde puedes vivir perfectamente toda tu vida y pasarlo al lado de la líder, de la guía, de la luz, del faro para muchas personas. Yo te felicito por eso y quiero además que entregues, no sé, un consejo a aquellas personas que están viviendo este tipo de situaciones. Así como alguien te dijo a ti, hay que hablar y denunciar. O sea, ¿qué aconsejas tú? Porque es que el miedo es grande, es que el miedo es poderoso y el miedo nos empuja contra la pared, nos aprisiona, nos tapa la boca, los ojos. Es impresionante. Y es un miedo además que a veces es tan pequeñito que cuando lo enfrentamos nos damos cuenta que era minúsculo, que era casi inexistente. ¿Y qué pasó? O sea, mira, tú ya hablaste, ya pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ujú. O sea, ¿me entiendes? Al contrario, mira lo que pasó, fue algo, es, lo que está pasando es algo grandioso. Lo que tú tienes en tus manos es algo grandioso que puede transformar la vida de muchas personas, no solo la tuya. Entonces, mira hasta donde nos damos cuenta de que ese miedo que a veces se nos aparece tan gigante, en realidad no era nada. ¿Qué consejo puedes dar a aquellas personas que de pronto están pasando por cosas así? Y es hermoso con lo que dices, me das lo que quería decir, y es que el miedo no se va a ir, es que no se va, y no tiene por qué, porque vino a protegerte. Es con miedo y todo, Ujú. es con miedo y todo que hay que hablar, es con miedo y todo, porque de forma consciente o inconsciente, hablar
y regalarte esa muestra de amor, porque es que es un regalo de amor de uno para uno, no es de nadie para nadie, no es un ataque a nadie. Hablar y contar tu historia no es atacar a nadie, tú no vas a hacer quedar mal a nadie, tú no vas a exponer, sí vas a exponer, no vas a hacer quedar mal a nadie. Las personas ya quedaron mal con lo que hicieron. Y Ajá. si tú solo vas a contar una situación que ya sucedió, como se sucedió a ti y resaltando tus emociones, tú no estás haciendo quedar mal a nadie. Tú estás reconociéndote como un ser humano que siente en un planeta. Y Ujú. ese regalo se va a ver recompensado, es lo único que les puedo decir. Hoy, mañana, pasado mañana, en un día, en 2 días, en una semanita, en 3 añitos, pero se va a ver recompensado. Porque se ve recompensado en esas voces que te escuchan y te reconocen, así no te lo digan. Porque cada persona que lo va reconociendo a uno y cambia eso de uno, yo me vi en los ojos de mi familia durante mucho tiempo y me vi como la resentida, como la resentida, esa Ujú. persona que no podía perdonar. Y así me reconocí a mí misma mucho tiempo, de hablar y de hablar y de hablar. Y que otras personas me vieran con otros ojos, porque fueron sus ojos, no fue lo que yo estaba haciendo. Lo que yo estaba haciendo era lo mismo, buscando ayuda, Ajá. salidas, con enojo, sin enojo. Esas personas con amor me vieron y sin hacer nada, porque algunas hicieron, algunas no, algunas, algunas apenas ahorita me Ujú. miran y me dicen, uy, Sara, vos siempre me has parecido tal, tal cosa. Solamente que esa persona me haya escuchado y me haya reconocido en su intimidad, en su sociedad aparte de la mía, y esté esa energía fluctuando por allá, lejana, de algo Ujú. distinto a mí, eso me está trayendo. Eso Sí. es un jaloncito que me está dando la vida. Entonces, hablen con todo y miedo, hablen con todo y que les dicen que ustedes van a quedar mal y que están quedando como resentidas. Y a mí me ven los ojos así y si tuviese a mi familia que frente diría, tienes que sanar ese dolor que te tienes. No es con dolor y todo, porque esto no Sí. tiene que dejar de doler para querer sanarlo, porque la Ujú. cesárea uno comienza a sanar y duele mientras sana. Sí, sí. Y sigue doliendo. Y después puede que siga. Algunas mujeres nunca vuelven a recuperar la flexibilidad y la elasticidad en su cuerpo Ujú. porque ahí quedaron recogidas o queda una hernia o queda tantas cosas que pasan en una cirugía que da vida, además. Aún así hay que seguir. Y que más profunda aún todavía porque generalmente se hace para dar vida. Y miren todas las complicaciones que trae. Entonces, sanar la violencia dentro de uno cuesta, es doloroso, pero con dolor y todo, con costeo y todo. Lo importante es no parar de hablar, confiar en esa fuerza, en ese miedo, porque ese miedo es lo que lo está rescatando a uno. Es ese miedo lo que lo hace irse, es ese miedo lo que lo hace alejarse, es ese Ujú. miedo lo que a veces lo hace callar a uno y ese silencio en ese momento te hizo sobrevivir, pero es ese miedo el que después te impulsa a gritar y a decir no más. Es ese mismo miedo el que nos ayuda. Entonces, confiar un poquito en ese miedo, en ese momento de supervivencia. Ujú. Después le podrás decir, miedo, ya no eres tú, te callas, no te escucharé más, no serás protagonista, pero en ese momento de supervivencia es un protagonista porque es alguien que lo impulsa a uno, ese puede ser un motor gigante, porque uno se queda esperando a que el miedo se vaya y el miedo Sí. vino a impulsarlo a uno. Cada emoción viene en un momentico a impulsarlo a uno. Si estás sintiendo una tristeza horrible, una incomodidad horrible con tu pareja, en la familia en la que estás, con las personas con las que estás compartiendo, en el trabajo te sientes vulnerado, en tu escuela, en el lugar donde sea, esa incomodidad te está pidiendo salir, esta incomodidad te está pidiendo movimiento, esa incomodidad te está diciendo algo. Síguela. No es cuando se vaya, es con ella. Claro. Es con ella, es con Es ese la que nos miedo. hace mover. Es la que nos Es hace con ese mover. dolor. Mi consejo más grande es que no se queden esperando a que el miedo se vaya. Yo sé que es muy difícil y eso suena ridículo, pero es con todo y miedo. Es Pero con es todo y miedo cierto. que hoy, Es pero cierto. que hoy, sí, que hoy yo salgo y hay mujeres que se han salvado con salir y al de la tienda decirle, ayúdenme. Ayer le decía a una amiga, yo siempre espero estar lista para cuando yo esté en la calle y una mujer me haga esto. Ujú. Ujú. Sí. Necesito estar lista, necesito poder verlo. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué embalada tan borracha? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Grito, le digo. Estemos preparados Para para todo. pedir ayuda y para cuando nos la pidan, porque no es el dinero lo que nos permite ayudar a otros. Ese es uno de los recursos. A veces, que venga un vecino, que venga un familiar, que venga alguien a quien amamos o alguien que simplemente quiera ser escuchado y llega y habla y habla y habla. Ese regalito que le regala, ese momentico que le regalamos de escucharlo,
está haciendo un regalo, Ujú. es parte de esa abundancia que le estás dando. Y puede que mañana para ti solo fue, ay, una sentada y perdí el tiempo ahí, ay, media hora, pues habló de carreta, ay, qué carretera tan Ajá, horrible la que echó. ajá. Esa persona te va a recordar en 5 años como, parce, si usted no me hubiera escuchado, Sí, en ese momento yo me hubiese colgado, sí, sí, es verdad. porque venía recargado. Ujú, Entonces, sepamos que nuestra presencia es tan valiosa porque cuando uno es vulnerado, uno siente que ya su presencia no vale, que ya uno dejó de valer. Suena muy feo, pero el billete arrugado sigue costando lo mismo. Hay ujú, dichos que se vuelven cliché, pero tú arrugas un billete y lo dañas y lo rompes y el billete sigue siendo ese billete. Ese billete no va a perder ese valor. Es muy feo, es muy horrible, ya no va a servir para lo mismo, ya quizás con el arreglo ya va a servir para otra cosa. Ahí está lo resignificado. ¿Cómo ujú, se resignifica? Entonces, estamos hechos para una persona, una mujer que siempre estuvo en el campo y que le da miedo irse del campo porque no sabe qué hacer, con seguridad que la vida le va a mostrar qué otra cosa va a hacer, alguna otra cosa va a aprender a hacer, pero confíe en que no se va a quedar sin nada, sola no va a estar. Afuera hay muchas mujeres que en silencio están dispuestas a apoyar, inclusive con el mismo miedo de no contar su historia, pero cuando otra la cuenta están dispuestas a apoyar y alzar la voz por otras. No son capaces de alzarlas por ellas mismas, pero las alzan por otras por mujeres. otras Ahí mujeres. también hay amor, ahí Sí. también hay, o sea, hay ayudas de muchas formas. Sientan esa incomodidad y déjense llevar por esa incomodidad cuando lleguen a una fiscalía y no las atiendan bien. Díganlo, esa incomodidad también se tiene que decir, eso también hay que denunciarlo. Hoy tenemos recursos para hacerlo públicamente, hay Ujú, que usarlo. Nos intimidan hasta con eso. Nos dicen, ay, es que mire esa loca, ya se mantendrá grabando, ya, sí. sí. Hace días a mí me pasó algo con el papá de mis hijos y me decía, ya todo lo quiere grabar. Sí, es que es un recurso, es que la vez pasada lo hiciste y me estás tratando como loca porque dijiste que eso nunca pasó y amenazas a los niños y entonces nunca pasó. Esta vez sí va a pasar. Va a Ujú, pasar solo porque va a existir, no porque vaya a pasar algo. No tiene que pasar nada, pero sí existió y existe. Entonces es con todo y miedo, es con todo y esos temores, es con todo y ese dolor. Ese dolor todavía no se va a ir, va a doler más, pero va a ser un dolor acompañado y es ajá. distinto. Y es Cuando uno tiene diferente. una herida cuidada que cuando uno tiene una herida descuidada, sí es diferente. El analgésico, el agüita caliente, el pañito de agua tibia, el cabestrillo sosteniendo el dolor, ese mueble cómodo, esa almohadita de agua, Ujú, todas esas herramientas que nos ayudan a sobrepasar el dolor físico también existen en el dolor emocional y ayudan. Sigue doliendo, claro. pero lo vas a Y encontrar. Ese es mi consejo. cuando vamos solos en el camino, probablemente lleguemos más rápido, pero cuando vamos acompañados, vamos a llegar más Más lejos. lejos, más lejos. Así es Ay, de que no. definitivamente nos tenemos que acompañar, hay que alzar la voz. Desde aquí te digo gracias, no estás sola y por eso hago eco de tu historia en este espacio, pequeño o grande, pero sé que a alguien le va a resonar y alguien se va a identificar y también va a poder alzar su voz. Por eso te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos de tu tiempo, que nos hayas regalado esa parte de tu vida. Esta, sí, tu verdadera intimidad, no aquellas fotos, esas fotos no son tu intimidad. Esta es tu Exacto. intimidad, este es tu corazón al desnudo y es el que verdaderamente vale. A raíz de una situación dolorosa, incómoda y con unos matices de violencia, se te ha abierto una puerta inmensa y es el corazón de la gente. Quédate con el amor que recibes de las personas que yo sé que diariamente lo estás recibiendo, te lo expresen o no, a través de esa pantalla, muchas personas están agradecidas contigo. Entre esas yo, porque sé lo difícil que es vivir cobijado por el miedo y te agradezco inmensamente que hayas sido tan valiente. Sarita, muchísimas, muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. No, 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 tú ya lo dijiste. Cuando se dicen las palabras ya, solo hay que sentir y gracias, infinitas Y gratitud infinita de recíbelo, acá. Así, toda esa luz que recibo efectivamente, recíbelo. espero poderla, espero ser un medio de irradiación como un prisma que, que lleve toda esa luz porque Así siento que uno es. es prisma y el otro y la amplificamos entre todas, tú como prisma de la que recibes hacia mí Ujú, y todas ahí como en una red conectadas. Muchas gracias a ti, así es. siempre. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo gigante. Chao, chao. Sarita, gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.